Una vez más te saluda el profesor Willy Valdés para encontrarnos en una bonita sesión de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a plasmar toda la base teórica y práctica de lo que vendrían a ser los organizadores de información. Esto está relacionado directamente con una temática que hemos visto antes, que era la técnica del subrayado y el sumillado. Cuando nosotros hablamos de organizadores de información, estamos haciendo específicamente relación a las técnicas de estudio, que van a ser esos métodos, esos procedimientos por los cuales un estudiante, un profesional, va a poder obtener la mejor información de un texto. Cuando nosotros hablamos de los organizadores de información, al más general que mencionamos va a ser al esquema. Primero es una representación gráfica de la asociación de ideas que nosotros vamos a encontrar en asuntos que están relacionados entre sí. Este esquema se va a derivar del subrayado y sumillado, como lo estábamos indicando, y va a contener dentro de su estructura a todos los puntos importantes del texto. Idea principal, idea secundaria, informaciones puntuales, que en este caso vendrían a ser los detalles del texto. Como es una organización gráfica, obviamente está formado por líneas, colores y formas. Por lo tanto, va a ser algo visual y bien organizado. ¿Para qué sirve un esquema? ¿Por qué hay que aprender a desarrollarlo y a elaborarlo? Nos ayuda a ordenar las ideas de un texto, también porque facilita el aprendizaje. Al aprender a obtener ideas principales, ideas secundarias de un texto, me ayuda a obviar información irrelevante. Y ello obviamente facilita el aprendizaje, facilita la comprensión del texto. Nosotros vamos a poder entenderlo a plenitud. Ayuda a la memoria visual, ayuda a la memoria táctil. Y si usted quiere repasar alguna temática, también ayuda a eso. Hay que ver que todo esquema tiene ciertas características que lo hacen especial. Por ejemplo, es gráfico, es decir, va a estar formado por formas, líneas y colores. Es concreto, no tiene por qué establecer temática tediosa. Por ello, tiene que utilizar un lenguaje simple. Su función es presentar un texto de manera resumida, concreta y precisa. Trabaja en función de información que hemos ido aprendiendo a obtenerla, como son las ideas principales, ideas secundarias, informaciones puntuales. Y al final, cuando ya está elaborado, es visualmente atractivo. Por lo tanto, nos invita a repasarlo cuantas veces sea necesario. Hay que tener en cuenta que existen varios tipos de esquema. Aquí nosotros hemos anotado algunos. El esquema de llaves, el radial, el del desarrollo, el de flechas, un diagrama de flujo, entre otros. Aquí, por ejemplo, podemos ver un esquema de flechas, un esquema de llaves, tenemos un esquema de desarrollo y tenemos un esquema radial. Como podemos ver en un esquema de flechas, que es muy similar al de llaves, vamos a tener la temática, las ideas principales, será idea principal 1, 2, 3. Vamos a tener las ideas secundarias, en este caso, y al final vamos a tener las informaciones puntuales o los detalles. De igual manera va a suceder también en un esquema de llaves. Por lo tanto, yo tendré que ver cuál de ellos se adapta mejor para que yo lo pueda entender e interpretar. Cuando se trata de un esquema de desarrollo, viene a ser poner en orden descendente los diferentes temas y subtemas de los que va a tratar el texto. Esta idea principal acompañada por su idea secundaria y su información puntual, la segunda idea principal, entre otras. Es un poquito más tediosa, no es visualmente tan atractiva, pero aquellos que aprenden a utilizarlo sienten que hay comodidad en su uso.
Cuando vamos a hablar de un esquema radial, ya va a ser un esquema mucho más gráfico, donde voy a utilizar círculos, óvalos, cuadrados, triángulos, sin importar la figura que fuere. Va a haber muchos más. Te invito a darte una escapadita por la web y por los libros y a encontrar más tipos de esquema y a ver cuál es el que va a llamarte la atención de tal manera que cuando lo utilices quedes satisfecho. ¿Qué pasos debo de desarrollar y realizar para aplicar un esquema? Lo primero que debo hacer es leer detenidamente el texto con el cual voy a trabajar. Seguidamente, hacer el subrayado. Si es necesario, poner el sumillado, ¿no? Breves resúmenes a los costados de cada párrafo. Luego ubicará el título, hallando el tema. Recordemos nosotros que el tema se halla preguntando de qué o de quién trata el texto. Y de ahí, qué idea precisa lo leído me llevará hacia el título. Una vez que hice eso, ubicaré las definiciones clave, cuáles son las palabras más importantes que destacan dentro del texto. Y finalmente decidiré el tipo de esquema que voy a utilizar y comenzaré a organizarlo. No es tan complejo, pero necesita de práctica. Todo lo que sea esquematizar, subrayar, sumillar, tiene que ver con acostumbrarse a ello. Son técnicas que son bastante intuitivas, pero también que nos permiten obtener logros bastante satisfactorios. Pero hay que ponerlo en práctica. Yo te recomiendo buscar diversos tipos de texto e irlos esquematizando, utilizando los diversos modelos que tú vas a obtener a través de los libros, a través de la web, quizás algunos de los que te estamos brindando por aquí, y te vas a dar cuenta con cuál te sientes más cómodo. Y vas a adaptar tus métodos de estudio a ellos. Es una técnica muy interesante. La esquematización sirve también para las exposiciones y para hacer llegar nuestros trabajos de manera concisa y precisa. Fíjate, aquí tenemos un texto. Vamos a leerlo y vamos a tratar de analizarlo siguiendo los pasos de elaboración del esquema y vamos a crearle ahí su gráfico. Nos cuenta, los átomos constan de las siguientes partes. Una zona central o núcleo donde se encuentra la carga total positiva y la mayor parte de la masa del átomo aportada por protones y neutrones. Mientras el número de protones es fijo para todos los átomos de un mismo elemento, el número de neutrones puede variar. Por esta razón, los átomos de un mismo elemento pueden tener distintas masas. Una zona externa o corteza donde se hallan los electrones que giran alrededor del núcleo, aportan carga negativa. Hay tantos electrones en la corteza como protones en el núcleo, por lo que el conjunto del átomo es eléctricamente neutro. Es un texto científico, es un texto de química. Por lo tanto, podría generarnos por ahí una confusión, de repente un temor de que por ser de un área que no es muy agraciada para todos, nos va a generar una confusión tremenda. Pero no es así. Veamos, ¿cuáles son los pasos? Lo primero dice leer, ya le dimos lectura. Ya sabemos que nos está hablando del átomo y de quienes conforman el átomo. Si quisiéramos, podríamos establecer un sumillado. En este caso no va a ser necesario. Ahora nos piden ubicar el título. ¿De qué o de quién trata el texto? Trata del átomo. ¿Qué se dice del átomo? Se dice que está compuesto por dos partes, sería la idea principal. Entonces, ¿qué idea precisa lo leído? Entonces voy a encontrar en esta primera parte donde dice, los átomos constan de las siguientes partes, por lo tanto, el título que salta a la vista aquí será la estructura del átomo. Entonces, esa va a ser la primera parte. Ya ubiqué mi título y de eso voy a tratar. Lo colocaré aquí nada más, ya, estructura del átomo. Vamos a considerarlo así. Vamos a ir colocando unos pequeños datos. Muy bien. Dice, una zona central o núcleo donde se encuentra la carga total positiva.
Entonces nos dice, identifique las ideas importantes. Ya está, una zona central, también denominada núcleo, ¿no? Ahí se encuentran, dice, la carga total positiva y la mayor parte de la masa del átomo. Pero nos da otra parte más, una zona externa llamada corteza. Ahí está, ya ubiqué la segunda parte importante, ¿no? Entonces tendré aquí que voy a tener al núcleo y también voy a tener a la corteza. Eso está bien especificado. Pasamos al paso 4. Ubicamos definiciones clave. Vamos a ubicar algunos conceptos importantes que podríamos encontrar allí. Por ejemplo, cuando nos dice que la zona central o núcleo nos indica que ahí se encuentra, ¿no?, la carga total positiva. Ajá. Y también nos indica que está la mayor parte de la masa del átomo. Otra cosa, nos dice que ello está aportada por protones y también por neutrones. Otro detalle que puedo darme cuenta aquí es que mientras el número de protones es fijo, o sea, vamos a tener aquí que los protones tienen un número fijo, eso dicen todos los átomos, entonces el número de neutrones puede variar, o sea, los neutrones pueden variar. Por esa razón, los átomos de un mismo elemento pueden tener distintas masas. Muy bien, mira, ahí está, esa es la parte que estoy encontrando. Luego dice, en la corteza se hallan los electrones. Ahí está. Otro detalle muy interesante, giran alrededor del núcleo. También me doy cuenta que aportan carga negativa, ¿no? Y finalmente cierra diciendo que hay tantos electrones como protones, ¿no? ¿Sí? Por ello, el conjunto es eléctricamente neutro. Muy bien, con ello ya podríamos establecer nosotros claramente un esquema. ¿Qué te parece si lo planteamos? Hay dos posibilidades, ¿no? En estos 4 que nosotros hemos marcado, podríamos establecer un diagrama de flechas, ¿no?, un esquema de flechas o un esquema de llaves, ya que esto es descriptivo, es un texto descriptivo. A ver, vamos a establecer uno con flechas. Yo voy a establecer uno con flechas, ¿correcto? Muy bien, entonces voy a colocar aquí mi título, ¿no? ¿Cuál es el tema? Aquí está. Entonces vamos a poner que voy a tratar de la estructura del átomo. Estructura del átomo. De ellos voy a hablar. Nos indica que está formado por dos partes, ¿verdad? Nos han dicho que está en el núcleo, ¿sí? Tengo al núcleo y tengo la corteza. Perfecto. Voy a seguir. Nos ha indicado que en el núcleo se encuentra la carga total positiva y la mayor parte de la masa del átomo aportada por protones y neutrones, ¿correcto? Mientras el número de protones es fijo para todos los átomos de un mismo elemento, el número de neutrones puede variar. Por esta razón, los átomos de un mismo elemento pueden tener distintas masas, ¿correcto? Entonces ya nos dijeron que en el núcleo voy a tener a los protones y a los neutrones. Yo, por cuestiones de que mi esquema tiene que ser conciso, voy a resumir a su simbología. Voy a decir que aquí vamos a tener protones y vamos a tener neutrones, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. Otro detalle, nos está diciendo que tanto protones como neutrones conforman lo que sería la masa del átomo. Pero nos dice que los protones tienen en número fijo y los neutrones puede variar. Entonces vamos a colocar aquí que esto es fijo y esto es variable. Pero
que en su conjunto forman la masa. En su conjunto forman la masa del átomo. Muy bien, vamos a la corteza. Dice que en la corteza están los electrones que giran alrededor del núcleo y aportan carga negativa. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Vamos a resumir y vamos a ponerlo como electrón. Carga negativa, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Hay tantos electrones como protones en el núcleo, por lo que el conjunto del átomo es eléctricamente neutro. Bueno, ya tenemos ahí ese pequeño esquema. Vamos a ponerle sus flechas para ver cómo nos quedan, ¿ya? Entonces estableceremos una flechita por aquí, otra flechita por allí, para que se vea bonito. En el núcleo está formado por protones, por neutrones. En la corteza tenemos a los electrones. Otro detalle que podemos colocar es que el número de protones es fijo y el número de neutrones es variable. Y podríamos establecer también aquí que ambos conforman la masa, pero que esta masa, dependiendo de la cantidad que tiene, dice que es diferente de un mismo elemento, de un mismo átomo. Muy bien, ahí está, tenemos ese detalle. ¿Qué otro dato nos ha dicho? Que en la corteza están los electrones que aportan carga negativa y además, dice, además también existe en igual cantidad que en los protones. Entonces, puedo decir que en la corteza están los electrones y esto es igual a la cantidad de protones que hay en el núcleo. Y eso genera un fenómeno. ¿Cuál? El fenómeno de que esto da origen a que el átomo sea eléctricamente neutro, ¿no? Átomo eléctricamente neutro. Listo. Y con eso habré culminado mi esquema. Un esquema en función a flechas, utilizando toda la información que yo he tenido allí. Esto se puede complementar con un gráfico, porque tal como está esto, me permite establecer gráficos bastante simples. Yo podría, por ejemplo, aquí enriquecer el esquema con un gráfico, porque nos ha indicado que la zona central se encuentra la carga y una zona externa donde hay corteza. Entonces, yo podría explicar, por ejemplo, que si tengo un núcleo de un átomo, voy a tener la corteza del átomo. Y me indican que en la corteza tengo a los electrones. Pero hay un fenómeno muy interesante. Dice que en el núcleo, aquí adentro, tiene que haber el mismo número de protones que de electrones. Por lo tanto, habrá 2 protones. ¿Ya? Y solamente, en este caso, será un neutrón. Y con ese esquema podría yo enriquecer mi exposición. No es difícil. Lo único que tienes que hacer es practicar. Si no quieres utilizar flechas, podrías utilizar llaves, ¿verdad? Podría ser una llave. No quieres hacer muy resumido y poner ahí solamente los elementos, quizás lo podrías escribir. En este caso, yo lo he sintetizado debido al espacio que tengo. Otra manera en que yo podría crear mi esquema sería el siguiente. Quizás ponerme un poquito más técnico y decir, dentro de un átomo voy a tener un par de ondas que van a escenificar la corteza, y en esa corteza tengo electrones. Si en este caso voy a poner 3 electrones, entonces en el núcleo tendrá que haber 3 protones.
porque nos ha dicho el texto que tiene que haber el mismo número de protones para que sea eléctricamente neutro. Y obviamente habrá un solo neutrón, quizás dos. Y así, de esa manera, yo voy a enriquecer mi esquema y lo voy a hacer mucho más comprensible. ¿Por qué? Porque voy a buscar cuál es su funcionamiento, para qué me va a servir. Y hemos dicho claramente que nos va a permitir comprender el texto, memorizarlo y cuando sea necesario nos va a ayudar a repasar.